Jeremías 6:13. Gloria al Señor. ¿Lo encontraron? Vamos a leer el verso 13 y 14, hermanos. Bienvenidos a los que de alguna manera por ahí se conectan en internet. Dice la palabra del Señor: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre Santo, yo confío en ti, yo confío en tu Espíritu Santo, yo confío en tu gracia, yo confío en tu poder, yo confío, Señor, en tus propósitos, yo confío, Padre Santo, en tus planes que tienes para mis hermanos que están hoy acá. Confío en tu providencia, esa providencia que es el poder de poder crear algo de la nada, o que es el poder de poner algo en el momento correcto, en la persona correcta, en la circunstancia correcta. Creo en todas esas cosas, creo en tu soberanía, creo que nada pasa, Señor, si no es con un propósito, y que nada está fuera de tu control, sino que todas las cosas están bajo tu control absoluto, Padre Santo. Así que este momento ya estaba planeado desde la eternidad y estaba ya, Señor, señalado como un tiempo para adorarte y escuchar tu palabra. Así que en este momento sigue nuestra parte, la parte que consiste, Señor, en hacer nuestro trabajo, de oír, de obedecer tu palabra, de atesorar tus dichos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos, hermanos, un placer verlos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar unos minutos bajo el tema necesitas el Evangelio. Necesitas el Evangelio. Y es una especie, hermano, de recordatorio para todos nosotros el repetirnos el Evangelio siempre. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, hermanos, acerca de la salvación de Jesucristo, y es algo que nunca debemos de pasar por alto. No hay otro mensaje más importante, hermanos, no hay otro mensaje más importante que el mensaje del Evangelio, que nos dice que Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna. Ese es el mensaje en el que se debe de resumir la visión y la misión de una iglesia: predicar la salvación del Señor Jesucristo. ¿Okay? Es necesario, decía yo, que nos repitamos estos temas de cuando en cuando. ¿Por qué? Porque si estos temas, hermanos, nosotros no los volvemos a retomar y los volvemos a analizar, corremos el riesgo de que le perdamos el temor a estos temas y los veamos como temas comunes. Algo que lamentablemente ha sucedido a muchos predicadores y a muchas iglesias, en donde el mensaje se ha desvirtuado, es decir, ha perdido su importancia y se ha diluido, o como dice la palabra aquí que estamos leyendo en Jeremías, se ha vuelto liviano. Algo liviano es algo que ya no pesa, ¿verdad? Y vamos a ver esos versos el día de hoy, hermano, porque es necesario que volvamos a recordar qué es el mensaje bíblico. Amén. No es el tema, como lamentablemente está sucediendo hoy en muchas iglesias, que para muchos el tema del Evangelio es el dinero. No es así. El tema del Evangelio es la cruz de Cristo, y Pablo dijo: yo me propuse no saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Amén. Vamos a leer esta porción, ya la leímos, pero yo quiero analizar la primera frase que dice: desde el más grande hasta el más chico sigue la avaricia. Cuando usted lee el contexto de estos versos que estamos leyendo, hermano, se refiere a los pecados en los cuales había caído Jerusalén, había caído Judá. Habían caído en un pecado terrible, hermano, de hacerse demasiado altivos, demasiado orgullosos y demasiado avarientos. Su corazón se había llenado de avaricia, no pensaban en otra cosa que no fuera riquezas, dinero, bienes materiales.
Y eso había provocado, hermanos, que su corazón se contaminara. Su corazón ya no estaba puro. Ya cada vez que ellos oían la palabra, oían la amonestación, ya no llegaba a donde tenía que llegar, porque ya había una costra, una especie, hermano, de coraza que su corazón había hecho, y tenían la palabra del Señor como algo ligero, como algo liviano. Pero esto que le pasó, hermano, a los moradores de Jerusalén, a los moradores de Judá en los tiempos de Jeremías, es algo que lamentablemente sigue vigente hoy día, hermanos, en muchas iglesias que predican el famoso evangelio de la prosperidad, entre comillas, porque en realidad ese tipo de prosperidad más bien es miseria, en el sentido de que te promete prosperidad material, pero al mismo tiempo te lleva a la miseria espiritual, porque ya no se está haciendo énfasis en los puntos importantes del evangelio. Así que es muy peligroso, hermanos, que la ambición llene el corazón de la iglesia y el corazón del pastor. Jeremías 6:10, ahí mismo unos versos antes, quiero que leamos qué era lo que le estaba pasando a este pueblo, a todos estos israelitas que eran muy religiosos, eso sí, pero su corazón estaba lleno de ambición. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Este es el profeta Jeremías. Usted sabe que el profeta Jeremías, hermanos, fue un profeta sufriente. ¿Alguien se acuerda cuál es el apodo, por decirlo así, de Jeremías a lo largo de la historia? Se le conoce como el profeta llorón, porque Jeremías lloraba mucho a causa de los desaires que el pueblo de Israel le hacía, porque cada vez que él los amonestaba, ellos lo maltrataban. Hubo momentos en que lo ponían preso, le daban solamente agua y pan en un calabozo. Entonces este profeta fue un hombre muy sufrido, y entonces él dice: ¿a quién yo le hablaré para que me oiga? ¿A quién yo le amonestaré para que me oiga? Israel se había endurecido contra el Señor. No soportaban ya que se les corrigiera. No querían oír la verdad. Es bien tremendo cuando un cristiano llega a un endurecimiento de este tipo y ya no quiere oír la verdad. Está tan cegado por sus metas ambiciosas o carnales, o sus propias metas para su vida, que tú le hablas del evangelio: oye, Cristo murió por ti. Eso yo vengo oyéndolo ya de hace muchos años. Yo lo que quiero es ser grande, ser poderoso en esta tierra, lograr mis fines, mis propósitos. No sé si a usted le ha pasado que algunas veces podríamos ver ejemplos de gente que se endurece y ya no quiere oír la verdad. Eso le había pasado a Israel. Por ejemplo, por citarle algún ejemplo, está la típica esposa que sospecha que su marido tiene una conducta extraña, ¿verdad? Y lo ve extraño, lo ve actuando fuera de lo normal, teniendo una relación pasada de la línea de respeto con una mujer X o Y. Y entonces la mujer le dice al marido: oye, mi amor, fíjate que yo te quiero hacer una observación, ten cuidado. Yo siento que tú estás muy propenso a caer en adulterio por la forma en que te veo actuar, o por la forma en que te veo relacionarte con X persona. Y el marido reacciona violentamente y dice: ¿sabes qué? Estoy harto de ese tema. No quiero que me lo menciones más. Estás mal. Esa reacción violenta y el no querer oír es una señal de que la mujer está bien. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado. Le estoy citando un ejemplo de la vida práctica para que usted entienda la situación de estos israelitas. O sea, se habían llenado su corazón de tantas cosas del mundo que ya no querían oír la amonestación de Jeremías, que era una amonestación verdadera. Otro ejemplo, la mamá que le dice a su hijo o a su hija adolescente: ¿sabe qué, hijo o hija? No se junte con esas personas porque son mala influencia para usted. Y el niño o la niña reacciona violentamente de igual manera: no, es que ya me estoy cansada que te metas en mi vida, yo no quiero que me escojas a mis amistades. Esa reacción violenta es señal de que esas malas influencias ya le están influenciando mal a esa persona. ¿Ok? Le estoy citando estos ejemplos de la vida práctica para que usted entienda la actitud de soberbia en la cual había caído el pueblo, y menospreciaban la palabra del Señor. Dice que tenían el oído incircunciso.
¿Cuántos han leído el tema de la circuncisión? Es un tema que está ahí en la Biblia, ¿verdad? En Génesis 17, cuando el Señor llama a Abraham y lo llama a hacer un pacto de sangre por medio de la circuncisión, que constaba en que todos los varones israelitas tenían que cortar el prepucio de su parte íntima para llegar a ser parte del pueblo. Y lo que espiritualmente significaba es que iban a estar apartados en un pacto, alejados de la contaminación del resto de los pueblos. Porque el prepucio de la parte íntima del hombre pues acumula, ¿verdad?, suciedad, microbios y bacterias, representa lo que es sucio, lo que es contaminado. Y entonces al quitarse el prepucio estaban diciendo que estaban entrando en un pacto de santidad, en un pacto de pureza para ser un pueblo santo y diferente al Señor. Pero aquí utilizan metafóricamente este tema de la circuncisión para aplicarlo al oído, ¿no? Si hablamos de la parte del hombre circuncidada, entendemos qué es. Pero ¿qué es un oído circuncidado? Es un oído contaminado. Eso es un oído circuncidado. Es un oído que ha estado recibiendo demasiada información que no es de Dios, que no es bíblica, que no es sana. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias el día de hoy. La gente está recibiendo mucha información que aparentemente es buena, porque muchas veces son más que nada como una charla motivacional de principios sobre ética, moral y cómo ser mejor, pero no están recibiendo el poder del evangelio, que es la predicación del arrepentimiento, del perdón de Cristo, de la santificación, de la justificación y todas esas doctrinas básicas del evangelio. Entonces la gente, hermano, ha llegado a tener un oído incircunciso, un oído que ya no quiere oír la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hablar del oído incircunciso entre nosotros los cristianos? Le voy a dar unos ejemplos prácticos. El joven que toda la vida ha sabido que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y aplicado al matrimonio significa que no te puedes casar con un incrédulo. Y el joven o la joven dice, a mí no me importa, yo sé que sí lo dice, sé que es bíblico, pero no, yo estoy muy enamorada, así que va contra lo que la Biblia dice y sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. El hombre que se divorcia, y se divorcia por una, como se dice coloquialmente, tontería. Porque cuando se le da consejería y se le dice, oiga, varón, ¿y usted por qué se quiere divorciar? Él dice, no, todo está bien, solamente que necesito una mujer más joven para mí, porque mi esposa ya se envejeció. Le han pasado los años. Es una tontería, pero sabiendo que está incorrecto, su oído ha llegado a ser ya incircunciso, ya no oye. Y de todos modos, por amor a una mujer más joven, se acaba divorciando, abandona a su esposa, que ha sido una mujer leal por años, y él es ingrato con ella al dejarla, y abandona a sus hijos que lo necesitan. Y así le podría citar muchos ejemplos de lo que es un oído incircunciso en el cristianismo. Es saber hacer lo bueno y aún sabiendo hacer lo bueno, seguir haciendo lo malo. ¿Sabe que una de las cosas, hermano, tristes en el evangelio es ver a cristianos que por años profesan el cristianismo, pero que no cambian? C.S. Lewis decía que esas personas tuvieron una conversión imaginaria. O sea, el día que ellos supuestamente nacieron de nuevo, se lo imaginaron. Y tienen tan buena imaginación que se lo llegaron a creer. Pero cuando les buscas frutos, no hay frutos dignos de ser creyentes. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros debemos dar cambios. El evangelio es eso. Cuando el evangelio llega a la vida de nosotros, hay cambios. ¿Okay? Hay cambios. Usted no puede seguir siendo el mismo de antes que el evangelio viniera a su vida. ¿Por qué? Porque si el evangelio vino a su vida, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, seguir jugando con el pecado, porque el pecado se presenta como algo atractivo, ¿no? La mujer que quizás quiere engañar a su marido y dice no va a pasar nada, no se va a dar cuenta, está trabajando y ve que todo se ve fácil, pero no, el pecado, hermanos, funciona así. El pecado te dice, disfruta ahora y paga después. Disfruta ahora y paga después. Se puede disfrutar por un tiempo, pero siempre traerá consecuencias. Es como esos anuncios de la televisión, hermano, en donde le dicen a usted, llévese este artículo a su casa, 0 enganche, 0 down payment. Entonces, wow, no tengo que dar nada.
Primer punto a mi favor. No le vamos a chequear su crédito. Y tú, qué bueno porque lo tengo malísimo. Y 18 meses sin intereses. Y tú dices, no, pues esto por donde yo le busque es bueno. Pero ¿sabes qué es lo que está buscando esta compañía? Te quiere agarrar de cliente. ¿Ok? Y aunque disfrutes por un tiempo, terminarás pagando. Entonces, el pecado, eso es lo que hace en la vida de muchas personas. Los agarra de clientes. Les dice, disfruta ahora. No se van a dar cuenta, tranquilo, todo va a estar bien, pero está preparando una factura con intereses muy elevados para pasárselos después. Entonces el joven que se casó en yugo desigual, al tiempo dice, yo quiero seguir a Dios. Y la persona incrédula que está con él dice, yo quiero seguir al diablo. Y empieza una guerra y una lucha. Mucha gente está sufriendo las consecuencias del yugo desigual porque sabiendo que no se tenían que casar con una persona no creyente, lo hicieron y disfrutaron, pero llega el tiempo de pagar. El hombre que se fue con la mujer joven generalmente va a acabar traicionado, demandado, con un montón de child supports, pagando 2 casas, amargado, sin dinero. ¿Por qué? Porque el pecado es así, disfruta ahora y paga después. La palabra a esta gente, hermano, no le entraba. Dice que su oído era incircunciso y escuche qué más, estamos ahí en el verso 10. La palabra les daba vergüenza. Dice, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. La palabra original lo que significa aquí, hermano, es que la tomaban a la ligera y también que les daba risa, pero una risa burlona. ¿Okay? Mucha gente cuando ya se ha endurecido con el Señor actúa de esta manera y tú tratas de amonestarle, tratas de aconsejarle, pero acaban burlándose de la buena intención que tú tenías de ayudarles. Jeremías fue un profeta que sufrió muchísimo en mano de estos burladores que se creían hijos de Dios, pero su corazón estaba lleno del mundo. ¿Ok? Puesto a términos actuales, estamos hablando de un cristiano que se deleita en la música del mundo, de un cristiano que cuando se enoja explota y dice malas palabras. Estamos hablando de un cristiano que cuando se le viene un pensamiento lujurioso, se le da rienda a ese pensamiento y se imagina un montón de cosas y no lo frena, porque ya no hay temor en la vida de esta persona. Dice que esta gente, hermanos, seguía la avaricia, es decir, querían acumular dinero y hacerse ricos. Y esto los había vuelto violentos, se habían vuelto injustos. ¿Ok? Ese es un problema el día de hoy en muchas iglesias, hermano. Por eso dice Santiago que de dónde vienen las pleitos y las guerras entre vosotros, si no es de vuestras pasiones, de vuestros celos, de vuestras envidias, que muchas veces en la iglesia se meten este tipo de problemas debido a la ambición que mucha gente tiene de estar corriendo detrás del dinero. Volvemos a retomar, hermanos, nuestro texto base, porque la frase 2 que quiero analizar es donde dice, el profeta y el sacerdote son engañadores. Escuche, la corrupción no solo era en el pueblo. Es comprensible, hermanos, que la corrupción esté en el pueblo, que algunas personas de entre el pueblo no amen el verdadero evangelio, que se vayan tras del evangelio falso. Está bien, porque hay gente con niveles diferentes de santificación, hermano, dentro de la iglesia. Por eso debemos ser misericordiosos unos con otros. Pero aquí el problema estaba en los líderes que habían sido puestos por Dios. Habían sido puestos por Dios para enseñar la palabra de una forma correcta, sana. Tenían que usar esa palabra para amonestar al pueblo, para consolar al pueblo, para dirigir al pueblo. Tenían ellos que vivirla. No tenían permitido corromperse delante del pueblo. Estaba prohibido que ellos, todos los sacerdotes tenían prohibido corromperse delante del pueblo y no santificar a Dios con sus vidas, a tal grado de pena de muerte. Por eso Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron quemados en el templo, porque al ellos pecar, ellos estaban deshonrando a Dios delante del pueblo. Dios no quería que el pueblo pensara, bueno, si así son los sacerdotes que le sirven al Señor, pues nosotros podemos hacer lo que querramos también. Entonces casi siempre el Señor traía una reprimenda dura detrás de un sacerdote o un profeta que deshonraba a Dios. De hecho, cuando Moisés golpea la roca 2 veces, el Señor le dijo, por cuanto me deshonraste delante del pueblo, ¿qué? No entrarás a la tierra prometida.
y solo la vio de lejos, desde una montaña, pero no entró. El sacerdote, el pastor, poniéndolo en términos modernos, hermanos, no se puede corromper. ¿Por qué? Porque si se corrompe, pierde la autoridad moral para guiar al pueblo. ¿Con qué autoridad moral se puede guiar a un pueblo? Y le dices que haga algo de una forma correcta si tú lo estás haciendo mal. Por eso todos los líderes tenemos un compromiso tremendo de caminar con el ejemplo. Alguien dijo por ahí que todos los líderes vivimos en casas de cristal. ¿Cómo es el cristal? Transparente. O sea que aunque tú estés donde estés, hay un ojo que siempre te va a estar viendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a poner el ejemplo en todo lo que nosotros predicamos, en todo lo que nosotros decimos. ¿Cuál era el problema de estos hombres? Dice que se habían vuelto, el profeta y el sacerdote, hermanos, se habían vuelto engañadores. Es decir, eran unos mentirosos. Engañaban al pueblo. Cuando el pueblo venía a consultarles, vamos a pensar que un israelita venía a consultar al sacerdote y el israelita venía a confesar un pecado que estaba mal. En lugar de reprenderle, el sacerdote le decía: no, tranquilo, no seas tan religioso, no me parece tan mal lo que estás haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el líder pierde su santificación, no tiene autoridad para reprender todo lo que es pecaminoso. Y eso le había pasado a estos hombres. Se habían llenado también ellos de avaricia en su trabajo que ellos hacían, que ellos desempeñaban. ¿Okay? Qué triste, hermanos, es cuando el líder de una iglesia se llena de avaricia. Lo único que quiere es dinero. Es bien triste eso. ¿Sabe que hace unas semanas, me parece, vino por aquí a la ciudad un evangelista? Y yo sin querer vi el video de todo lo que hizo y wow, yo me quedé sorprendido porque en menos de 15, 20 minutos, hermano, recogió casi $100,000 en promesas. En un ratito y con poca gente, como estamos hablando entre 20, 30 personas. Wow. Pero se usa un método de manipulación, hermano, de presión, de señorío, de imponerse sobre la gente. ¿Usted cuánto va a dar? O sea, hasta un tono así como de poder, así exagerado. Sabe que yo por eso tengo mucho cuidado de no andar en los eventos. Como pastor me invitan a muchos eventos, pero en mi experiencia, hermano, casi siempre que uno va a esos eventos, casi siempre se termina pidiendo dinero. Dice que estos sacerdotes, hermano, y estos profetas curaban, la frase 3 que quiero analizar dice: curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es decir, ya le toleraban el pecado al pueblo, porque ellos no tenían autoridad para reprender ese pecado. ¿Okay? Algunos líderes no pueden reprender el pecado. Primera razón, porque ellos andan mal. Segunda razón, porque prefieren agradar muchas veces a los hombres antes que a Dios, especialmente si es un miembro de la iglesia que tiene dinero. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo algo al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal si son los que más dan dinero en la iglesia? Y se comienza a comprometer el evangelio y se comienza a vivir un evangelio bastante liviano, lamentablemente, en algunas iglesias. ¿Ok? ¿Cómo curan el día de hoy los pastores la herida del pueblo con liviandad? Bueno, lo hacen al no predicar el evangelio, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermanos, es un evangelio que nos hace un llamamiento al servicio, que nos hace un llamamiento a la santificación, que nos hace un llamamiento al verdadero arrepentimiento, y esto no le va a gustar, pero el verdadero evangelio nos hace un llamado al sufrimiento. Sufrir es una de las partes del servicio que prestamos a Dios. De hecho, no hay otra forma de que nosotros crezcamos espiritualmente. No hay otra forma si no es metidos en el horno del Señor. No hay otro método. Al Señor le plació que ese fuera el método. Ponernos en situaciones de sufrimiento y de dolor. Entonces, muchos pastores el día de hoy curan la herida livianamente, pues predicando un evangelio diluido, un evangelio de superación personal, un evangelio más que tiene que ver con riqueza, con guiar al pueblo a metas, a todo tipo de metas. Las metas son buenas, no me malentienda, hay que tener metas en esta vida, pero hay una meta principal que es la madre de todas esas metas. Y todas las demás metas deben estar
sujetas a esa meta principal. ¿Sabe cuál es? Pablo lo dijo: yo prosigo al blanco. ¿Y quién es? Es Jesús. Jesús es el blanco perfecto, Él es la meta de las metas para todos nosotros. ¿Ok? Y está bien, la motivación es buena. De hecho, parte de la palabra, hermanos, es consolación. La palabra está para consolar también, pero no lo es todo. En este tipo de lugares todo es motivación. Todo es motivar a las personas. Y nosotros, hermano, como seres humanos, necesitamos más el evangelio que la motivación. La motivación está bien, tiene su lugar en nuestra vida, porque somos humanos, tenemos emociones. Si yo le abrazo a usted y le digo: hermana, hermano, le amo, échele ganas, quizás hasta lo hago llorar. Por eso no se deje llevar por toda esa gente que hace llorar a la gente. Hizo llorar a uno, yo creo que es muy poderoso, a estar muy ungido. Hoy, ¿cómo supo que yo tenía problemas? Pues todo mundo tiene problemas. Lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a repetir. Si yo agarro a cualquiera de ustedes aquí, lo llamo aquí enfrente y le pongo la mano y le empiezo a ministrar el alma y a decirle: yo sé cuánto has sufrido, dice el Señor. Pues ¿quién no ha sufrido? Yo sé cuánto has llorado. Pues ¿quién no ha llorado? Yo sé que te has sentido despreciado. Ya están llorando algunos, tranquilo. Es un simulacro. ¿Quién no se ha sentido despreciado alguna vez? Yo sé que no te valoran. ¿Quién no se ha sentido que en algún momento no le han valorado? Por favor, hermanos. La motivación es buena, está bien, pero ¿sabe qué? Es mejor el evangelio. El evangelio es mejor, porque es un mensaje, hermano, que cambia lo más profundo de nuestro ser. Y para que usted me entienda, le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, hermanos, que hay una persona en una casa que tiene un tremendo dolor. Nosotros le decimos coloquialmente dolor de panza, ¿no? Y le llamamos dolor de panza a todo lo que sea aquí, porque entendemos que todo esto es panza, pero no. El estómago tiene su parte, el hígado tiene su parte, los riñones tienen su parte. O sea, a veces es un dolor de riñón porque no tomas agua, o un dolor de hígado, qué sé yo, ¿no? O el vaso. Pero suponemos que una persona tiene un fuerte dolor y es la apéndice que está inflamada. Tiene una severa apendicitis. Y él lo que quiere es no sentir más ese dolor. Porque ¿quién va a querer sentir dolor? Y más el de apendicitis. Yo tengo entendido que es un dolor cuando ya está demasiado inflamada, demasiado fuerte. Entonces el doctor llega con su maletín, llega con 2, 3 medicinas básicas y analgésicos básicos, sus jeringas, inyecciones, como usted le llame, y ve a la persona que está en un tremendo dolor y es un mal doctor. Y él lo que quiere es cobrar e irse y dejar al paciente como feliz. Entonces el doctor dice: a mí no me, o sea, ni siquiera llega y hace la auscultación que debería hacer, ¿no? Que es presionar acá para tratar de determinar dónde es y checar el pulso, checar la temperatura, lo que es todo el proceso. Ponerle el estetoscopio en el corazón para oír los latidos, etc. Este doctor saca una inyección de morfina y se la pone a su paciente. Bueno, a su cliente, porque lo único que quiere es dinero. Le pone la inyección de morfina y en segundos ese hombre se comienza a sentir bien, se comienza a sentir feliz, se comienza a reír y a decir: doctor, usted es milagroso, usted debería ir a curar a todo el mundo. Sí, pero ¿sabe qué? No arregló el problema. No arregló el problema. ¿Sabe qué hizo con el problema? Lo empeoró, porque lo que colocó fue un analgésico que va a inhibir el dolor, pero que no va a solucionar la inflamación. La apéndice se seguirá inflamando con el riesgo de que ahora explote sin dolor y muera sin dolor. Un buen médico no hace eso. Un buen médico trata de determinar la causa del problema y le va a decir al paciente: ¿sabe qué? Lo siento mucho, primero tengo que determinar cuál es su problema. Y después que determine su problema, si quiere le doy algo para el dolor, para que usted no esté sufriendo tanto, pero no puedo darle algo para calmarle el dolor si primero no vamos a la raíz del problema. Porque si no arreglo el problema va a ser peor. Entonces un buen doctor lo que hace es que determina qué es, se lo lleva al hospital, hace el ultrasonido, los rayos X, lo que tenga que hacer hasta que vea: ahí está el apéndice, está muy inflamada. Lo siento, usted necesita una operación. Y es muy diferente, escuche hermanos, que uno sea operado de algo
a que simplemente se te quite el dolor de ese algo. Es muy diferente. Porque cuando simplemente te tomas una pastilla o una inyección y se te quita el dolor, te sientes feliz inmediatamente. Pero salir de una operación es mucho más doloroso. Yo he visto a mi esposa salir de varias operaciones, 3 partos y otras operaciones que ha tenido. Y salir de una operación es terrible. Para empezar, despiertas y no sabes quién eres. Y no sales muy atractivo físicamente, que digamos. Y sales adolorido y lo que te urge es irte. Y más aquí, hermano, que te dicen, no, parece que necesitamos la cama. Y casi paran a las señoras y a las personas todas dormiladas, hay que llevarlas ahí cargando. No, salir de una operación, entrar a una operación, hermanos, es duro. La motivación, hermano, los predicadores que predican motivación le dan morfina a la gente. Usted puede salir de aquí eufórico, brincando, oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas promesas me dio el pastor hoy? Me dijo que mi empresa va a crecer, que voy a tener más carros, que mis hijos por arte de magia van a volverse buenos, casi ángeles. Yo le puedo dar un mensaje motivacional y usted va a salir brincando, lleno de morfina, pero ¿sabe qué? Usted necesita una operación. Y la operación no se puede hacer si no se le predica el evangelio. Y la operación le va a doler. Y la operación no le va a gustar. Y la operación le va a causar incomodidad. Pero usted y yo, todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos ser operados. Pastor, ¿de qué necesito ser operado? Entienda espiritualmente, hermano. No vaya a ir ahorita a buscar al doctor. Escuche, todos podemos presentar diferentes cuadros de sintomatología, pero todos tenemos la misma enfermedad. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Ok? Alguien puede tener síntomas de lujuria. Alguien puede tener síntomas de avaricia, alguien de envidia, alguien de chisme, alguien, no sé, usted póngale nombre, ¿cuál es su lucha? ¿Cuál es su batalla? Ese es el síntoma, pero la enfermedad es la misma, la enfermedad se llama pecado. Ahora, escuche aquí lo bello del evangelio. Escuche por qué el evangelio, hermano, cambia a todas las personas sin importar raza, color, costumbres, cultura. ¿Sabe por qué? Porque esa enfermedad tiene una sola medicina. Se llama Jesús. Y Jesús es el tema central del evangelio. Por eso es que nadie necesita una especie como de evangelio especial. Que alguien diga, no, nosotros necesitamos un evangelio para ricos porque somos ricos. Y que los pobres necesiten un evangelio para pobres porque son pobres. O que aquel necesite un evangelio para cultos e ilustrados porque son estudiados. Y que aquellos necesitan un evangelio para gente que no fue a la escuela. No, el evangelio es el mismo. Porque tanto el rico como el pobre tienen un corazón pecador que necesita ser operado. Tanto el culto como el inculto tienen el mismo corazón, con esa tendencia a desobedecer, a ir detrás del pecado, detrás de la tentación que la carne genera. Entonces la motivación es buena y tiene su lugar, pero el pastor, el predicador, hermano, debe de venir aquí a operar. Y esa operación se produce al presentarle yo a usted todo el mensaje del evangelio, porque Pablo dijo, yo no rehusé anunciarle. ¿Sabe qué significa ahí? Yo no tuve miedo. Yo no tuve miedo de predicarles todo el evangelio. Los predicadores deben de dejar de tener miedo de predicar todo el evangelio. No es que si lo predico se me van a ir, porque es un evangelio duro. ¿Cómo le voy a decir a esta familia que no tienen una vida ordenada que arreglen su vida? Se van a ir, ya no van a dar dinero a la iglesia. No. Tenemos que ser valientes y hablar con denuedo el evangelio. Esa palabra denuedo significa tener el valor para hablar la verdad de parte de Dios. ¿Todavía están acá, hermanos? Entonces, por eso, hermanos, yo personalmente, por eso en mi persona, valga la redundancia, a mí me molesta lo que es el evangelio, hermano, de la motivación personal, de la superación personal, el evangelio que trata de solamente decirle cosas buenas a la gente sin decirle la verdad. Porque ¿sabe qué? Es la verdad lo que nos hace libres. Es la verdad del evangelio. Por ejemplo, mire,
La última frase que voy a analizar dice: dicen paz, paz, y no hay paz. Eso era lo que los sacerdotes y los profetas le decían a Israel: todo está bien. Y Jeremías les decía: viene juicio por su pecado. Porque acuérdese que el pecado de ellos era que su corazón se había llenado del mundo y no amaban la palabra de Dios. Por eso Jeremías no les caía bien. Cuando tú eres un pastor que predica la verdad, por lo general no le caes bien a la gente. Y nadie es profeta en su propia tierra. Por ejemplo, acá en la ciudad, usted sabe, hermanos, que no es que uno sea santo de la devoción de la gente, hermano. Te ven como un peligro. ¿Por qué? Porque estás predicando la verdad. Jeremías, mira el mensaje de Jeremías para Israel: viene juicio, vienen días malos y peligrosos. Estaban a punto de invadirlos por ser pecadores. Arrepiéntase y santifique. Estoy parafraseando, hermano, no estoy leyendo ningún verso. Estoy parafraseando el mensaje de Jeremías. Humíllense ante Dios y Dios los perdonará. Ese era el mensaje de Jeremías para el pueblo, porque estaban en pecado. Vamos a buscarle unas frases al mensaje de los pastores, de lo que decían los sacerdotes engañadores y los profetas engañadores. Les decían a Israel: lo mejor está por venir. Eso era lo que le decían. Ustedes son unos campeones. ¿Han oído eso? Dios quiere que sean ricos. Cristo murió en la cruz para que ustedes sean ricos, empresarios, poderosos, llenen estadios, graben CDs. No hay que ser tan religiosos. Ese era el mensaje de los falsos profetas. Dios es amor y los ama tal y como ustedes son. Muy diferente de lo que Jeremías le estaba predicando al pueblo, porque el pueblo había caído en pecado. Hermanos, les tengo malas noticias. Quien murió en la cruz del Calvario no fue el genio de la lámpara de Aladino. No. Eso es un invento que tienes que frotar y pedir deseos y Él va a salir. O sea, Cristo no es el que está aquí para cumplirle sus deseos caprichosos y egoístas a usted, hermano. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero acuérdese que estamos recordando porque nos es bueno. Pablo decía: a mí no me es gravoso repetiros las mismas cosas, y para ustedes, decía Pablo, es más seguro. ¿Sabe a qué conclusión ha llegado la iglesia moderna? La iglesia moderna ha llegado a la conclusión que la forma de traer personas a la iglesia es por medio de no presentarles el evangelio de Cristo, sino presentarles cualquier otro tema, pero menos el mensaje de Cristo. Cristo es muy rechazado, ¿sí? Es muy rechazado. Cristo en el mundo, fíjese, hermano, que hay una oposición tan tremenda contra Cristo en el mundo, ¿verdad? Que la gente no tiene problemas si tú eres musulmán y creen que adoras a Alá, y la gente no tiene problemas si practicas el hinduismo y adoras a uno de los 330 millones de dioses que hay en el hinduismo. Hay 330 millones, ¿se imagina? Pero diles que adoras a Cristo y empieza el problema. Empieza el problema. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y hay un rechazo, hermanos. ¿Ok? Escucha, hermanos, el verdadero evangelio busca la gloria de Dios. Eso es lo que busca el verdadero evangelio. El evangelio es para la gloria de Dios, hermano, no para la gloria del hombre. Y hoy se predica un evangelio de la gloria del hombre. Lo que se le llama el evangelio, le llaman, o así le acuñan en la teología, el evangelio antropocéntrico, es decir, no centrado en Dios, que eso sería diocéntrico, sino centrado en el hombre, antros, de donde viene la palabra hombre. Un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre. Escuche las dos cosas que deben de suceder. Si usted es expuesto al verdadero evangelio, estas dos cosas tienen que suceder en usted. Si estas dos cosas no suceden en usted, es probable que usted no está siendo expuesto al verdadero evangelio. La primera cosa que sucede es que descubres que eres un miserable pecador. Esa es la primera cosa que se descubre al oír el verdadero evangelio. Descubres que no eres digno. Descubres que Cristo es demasiado puro y demasiado santo como para que tú lo merezcas, que no eres digno ni de besar sus pies. Es decir, la primera postura es de humillación. Esa es la primera postura que produce el verdadero evangelio en un convertido. Y la segunda
es que te hace ver la grandeza y la bondad de Dios. Primero, te hace descubrir lo miserable que es ser un pecador. Y segundo, lo grande y glorioso que es Dios para que te haya salvado. Es decir, el verdadero evangelio, hermano, escuche, el verdadero evangelio le quita la gloria al que lo predica, le quita la gloria al que lo oye y le da toda la gloria a quien lo dio, que es Dios. Por eso cuando usted ve a un predicador que se vanagloria demasiado y que habla de sus logros, de sus sueños, de sus carros, de sus aviones, de sus viajes, de sus planes, de sus metas, tenga cuidado. Porque en el evangelio la gloria es de Dios. Y cuando la iglesia sale de aquí eufórica, brincando y gritando, pero no oyeron el verdadero evangelio, se están gloriando en sí mismos. Y ese no es tampoco el verdadero evangelio. O sea, el evangelio no se trata de mí ni se trata de usted, se trata de Cristo y de darle continuamente la gloria a Cristo. Entonces Jeremías, hermano, le hace un llamado al pueblo. Vamos al verso 16 y 17, seguimos ahí en el mismo capítulo. Jeremías 6, 16, 17, ¿lo encontró? Estamos ahí mismo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Escuche la respuesta de los hermanos. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Primer lugar, anden por el buen camino. Es un llamado a los rebeldes, a los pecadores, a arrepentirse, a volver a la palabra. Esto debería pasar en muchas iglesias hoy día. Hay muchos pastores que deberían de volver a la predicación de un sano evangelio, aunque pierdan todo su negocio. Pero ¿a quién vas a amar más? ¿Al dinero o a Dios? Se supone que un pastor sano debería de amar más a Dios. Les dice: yo les puse atalayas, eran una especie de vigilantes, hermano. Las ciudades en aquellos entonces eran amuralladas, pero estamos hablando de murallas grandes. Y en ciertas partes de las murallas se ponían a estos vigías con una trompeta, y el trabajo de estos atalayas, hermanos, era que cuando el enemigo venía a hacer guerra contra el pueblo, tenían que sonar una trompeta, y el sonido que emitían tenía un significado. El pueblo lo podía identificar de todos los demás sonidos, porque se sonaba para otras cosas también la trompeta. Podían identificar el sonido que hablaba de peligro. Hoy, en estos tiempos, hermanos, el pastor es como una atalaya. Debe de tener una visión espiritual más elevada que el resto del pueblo, porque esa era la visión de los atalayas. Tenían una visión más elevada, estaban arriba, podían ver a lo lejos. Y el pastor debe ser ese atalaya que suena por medio de la palabra del Señor, hace sonar una alarma. Y por eso es que uno, hermano, a veces cae mal, porque uno repite muchas veces, ¿no? Pero escuche, usted se imagina una atalaya, hermano, encima de una pared, y venía el enemigo y él sonaba la trompeta, no sé cómo era. Y luego al otro día venía el enemigo y otra vez, y así todos los días. Entonces, que el pueblo llegado a un momento, ya siempre lo mismo, yo no me voy a percibir para la guerra, ya me aburrió el mismo mensaje. Este mensaje, hermano, no puede aburrirnos a nosotros, porque es un mensaje que nos está diciendo sobre el peligro de alejarnos de Dios. Ese es el mensaje de la predicación. La conversión de las almas, la conversión de los incrédulos, la santificación de los cristianos, y siempre estarnos amonestando a mantenernos en el camino. Leí un pasaje que se lo quiero compartir, que me pareció que tiene que ver con el tema de hoy, y está en Deuteronomio 13, 6 al 9. Sobre este tema, hermanos, de no apartarnos de Dios, me pareció bien interesante. Está en la ley, y obviamente la ley nos cuesta a veces trabajo procesar las cosas de la ley, porque hay cosas duras allí. Pero escuche lo que dice, hermanos, Deuteronomio 13, 6 al 9. ¿Lo encontró? ¿Sí? Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos,
que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Escuche lo que había que hacerle, sino que lo matarás. Y tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. ¡Wow! ¡Qué duro! Aclaración, hermanos. No quiero que vayan a aparecer muertos algunos testigos de Jehová o algunos mormones. Aclaración, este verso no aplica, hermanos. ¿Okay? Pero escucha, hermano, el Señor le había dado instrucciones a los israelitas. Le había dicho, si alguien te quiere apartar de mí y te quiere llevar a seguir otros dioses, mátalo. Qué tremendo mandamiento, hermanos. ¿Y si era tu hermano, amigo íntimo, familiar? Es fuerte. Pero es un mandamiento fuerte, hermano, en el sentido de que habla de la importancia que nosotros siempre nos mantengamos caminando en el Señor. Tenga cuidado, hermanos. Nosotros debemos de mantenernos siempre caminando en el Señor. Retomo ahí donde estamos en Jeremías 6, 16, 17. Y dijeron ellos, no escucharemos. Es decir, se habían empecinado en no escuchar el mensaje. Eso pasa hoy día, hermano, en muchas iglesias, aplicándolo a la iglesia. La gente va como robot, ya programado, y no quieren escuchar el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué? No cierre su oído, hermano, al mensaje del evangelio de la gracia. Es lo que usted necesita. No deje que su corazón se endurezca, no deje que su corazón se contamine del mundo, se haga un corazón incircunciso, ¿verdad? Que usted no quiere oír la amonestación de la atalaya, el mensaje al arrepentimiento, porque eso es lo que más nosotros, hermanos, necesitamos para nuestras vidas. Obviamente, hermanos, en la prédica, en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Hay consejo para todo, ¿verdad? La familia, el matrimonio, las finanzas, la crianza de los hijos, el discipulado, el liderazgo, todo eso tiene su lugar, hermanos, dentro de la iglesia. Pero no podemos pasar nosotros hablando solamente un mismo tema. Dinero, dinero, prosperidad, prosperidad. Tú eres grande, tú eres el mejor, tú eres el más guapo. Hay gente bien fea y le están diciendo tú eres el más guapo. No. Vi un anuncio por ahí que me llamó la atención de una iglesia, no sé si es real o no sé, y decía el sign de la invitación a la gente, decía, te invitamos a la iglesia y si eres feo y pecador, te ayudamos a solo ser feo. O sea, no, también no esperes que te ayudemos a ser guapo. Por lo menos el Señor te va a limpiar los pecados. Escuche, dice la Biblia, ya terminé, último comentario. Dice la Biblia, hermanos, que los incrédulos tienen una venda en los ojos, ¿verdad? Tienen una venda en los ojos. Y que esa venda fue puesta por el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, obviamente Satanás. Pero el evangelio, hermanos, el evangelio es luz, ¿verdad? Pero si una persona tiene una venda, pues no puede ver esa luz, no puede recibir el estímulo de esa luz para poder nacer de nuevo. Así que, entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cómo se nos quitó la venda a nosotros, hermanos? Nosotros teníamos una venda también antes de venir al Señor. Pero escuche, la venda no se nos quitó oyendo un mensaje motivacional de dinero. Eso es imposible, porque eso sería contradecir toda la Biblia. No, la venda es quitada, hermanos, cuando oímos el mensaje de la cruz de Cristo. Ese es el mensaje que hace resplandecer, hermano. Y la venda es quitada. Por eso es la importancia, hermano, de que nosotros no nos apartemos del verdadero evangelio. Hablemos el verdadero evangelio, prediquemos el verdadero evangelio, vivamos el verdadero evangelio. Y si usted no quiere oír más del evangelio, pues lo siento, va a tener que seguir oyendo del evangelio. Porque esa es la única forma en que nosotros, hermano, podemos llegar a que esa venda de la gente que todavía no ha nacido de nuevo pueda ser quitada. Oramos.